Hola a todos y todas, mi nombre es Carmen Voces y voy a presentarles el trabajo que he realizado con mi compañero el profesor Miguel Caínzos bajo el título El impacto de la pandemia COVID sobre la legitimidad de la democracia en España. Casi desde el comienzo de la pandemia han ido apareciendo con gran rapidez un número muy importante de trabajos dedicados a evaluar las potenciales consecuencias políticas de la pandemia. Algunos de estos trabajos han incluido datos sobre España. Esta investigación, publicada hasta el momento, ha encontrado resultados muy diversos sobre el posible impacto político de la COVID-19, que además de las diferencias que pueden existir entre los países, esa multiplicidad de resultados también se puede deber a la gran disparidad de variables y de métodos que se están utilizando. Con independencia de cuáles sean los resultados que se consoliden en el futuro, creemos que es deseable añadir una dimensión que hasta ahora no ha sido suficientemente atendida, la del impacto de la COVID sobre la legitimidad de la democracia, uno de los aspectos nucleares de lo que clásicamente se ha denominado apoyo político. En este trabajo nos proponemos comprobar si la legitimidad de la democracia se ha visto afectada por la experiencia de la pandemia COVID-19. La COVID-19 ha desencadenado una grave crisis sanitaria, económica y social y ha puesto a prueba la capacidad del sistema político para darle una respuesta rápida, eficaz y respetuosa con los principios básicos de una democracia liberal. En España, como en otros países, la gestión de la pandemia ha estado rodeada de una gran controversia, ha acentuado una tendencia a la polarización política que ya preexistía y también ha generado reacciones de descontento en algunos segmentos sociales. Nuestro objetivo en este trabajo es determinar si todo ello ha modificado en algún sentido la valoración que los ciudadanos españoles hacen del régimen democrático. Es interesante averiguar si la pandemia ha erosionado la legitimidad democrática. Con ello, además de hacer una aportación a la creciente bibliografía dedicada a estudiar los efectos de la COVID sobre las actitudes políticas y sociales, que ha arrojado, como ya hemos visto, resultados muy dispares, intentaremos también contribuir al estudio de la cuestión más general del impacto que tienen amenazas y shocks exógenos de distinto tipo sobre lo que clásicamente se ha denominado apoyo político. Las preguntas concretas que nos vamos a formular son: ¿ha disminuido el apoyo político en España durante la pandemia del COVID-19? Más específicamente, ¿ha descendido el número de personas que consideran que la democracia es el régimen preferible? ¿Y los posibles cambios en el nivel de legitimidad de la democracia son homogéneos en toda la ciudadanía o son diferentes en distintos segmentos sociales y políticos? Estrategia empírica. Para comprobar si el grado de legitimidad de la democracia en España ha experimentado variaciones durante la pandemia, compararemos dos encuestas del CIS. El estudio 3269 de diciembre de 2019 corresponde al barómetro postelectoral de las elecciones generales celebradas en noviembre y que incluye una muestra de 4.804 personas y se realizó con entrevistas presenciales, y el estudio 3309 del CIS, que es el barómetro de febrero de 2021, en el que participó una muestra de 3.869 personas y se realizó a través de entrevistas telefónicas. Comparando estas dos encuestas se puede captar el cambio desde inmediatamente antes del inicio de la COVID-19 en España hasta la tercera ola del COVID. Además, vamos a completar esta información que proporcionan las dos encuestas con los datos de la serie histórica sobre preferencia incondicional por la democracia disponibles en el banco de datos del CIS, que se remonta esta serie a 1985. La variable en la que se centra nuestro análisis es la legitimidad de la democracia, operacionalizada a partir de una pregunta sobre el régimen político preferido que contempla tres opciones: la preferencia incondicional por la democracia, la preferencia por un régimen autoritario en algunas circunstancias y la indiferencia entre estas dos opciones. Más concretamente nos centraremos en el cambio en el porcentaje de personas que consideran que la democracia es siempre el régimen más deseable, contraponiéndolas a quienes creen que un régimen autoritario puede ser preferible a veces o no tienen una preferencia definida, les da igual una forma de gobierno u otra, o bien no saben.
La principal variable de análisis es el año. Se cuantifica el cambio en la variable dependiente entre diciembre de 2019 y febrero de 2021. Las demás variables que se tendrán en cuenta en el análisis reflejan características sociodemográficas, laborales y políticas de los entrevistados. Son el sexo, la edad, la religión, el nivel de estudios, la situación de actividad y ocupación, la clase social subjetiva, la autoubicación ideológica y el recuerdo de voto en noviembre de 2019. Usaremos estas últimas variables con dos propósitos. Por un lado, funcionarán como variables de control para evaluar el cambio neto del porcentaje de personas que consideran que la democracia siempre es la forma de gobierno preferible, descontando la variación que se pudiera deber a diferencias en la composición de las muestras de las dos encuestas. Y por otro lado, en un paso posterior del análisis, actuarán como variables moderadoras del cambio entre 2019 y 2021, lo cual nos va a permitir especificar qué grupos y qué categorías sociales y políticas modifican sus preferencias. Empezaremos el análisis identificando el cambio agregado entre 2019 y 2021 en la legitimidad de la democracia en la opinión pública española y lo situaremos en la serie histórica desde 1985. El siguiente paso consistirá en estimar un modelo de regresión logística binomial para comprobar si el cambio inicialmente observado se mantiene una vez que se tienen en cuenta todas nuestras variables de control. Por último, estimaremos un segundo modelo logístico, incluyendo también las interacciones entre el año y todas las variables independientes, a fin de averiguar qué categorías cambian sus respuestas a raíz de la pandemia. Evolución temporal de la preferencia incondicional por la democracia. Como se puede apreciar en el gráfico, el porcentaje de españoles que creen que la democracia es el régimen preferible en cualquier circunstancia disminuyó 7 puntos porcentuales desde inmediatamente antes de la pandemia hasta que ésta alcanzó su tercera ola. Esta caída nos devuelve a valores semejantes a los de la crisis económica de la década anterior. Parece que la legitimidad de la democracia en España ha sido alta, incluso creciente, en el conjunto del periodo democrático, pero también que ha experimentado caídas significativas en los momentos de crisis más recientes. Ha habido un descenso neto del apoyo a la democracia durante la pandemia. Como decíamos, el cambio que acabamos de ver entre 2019 y 2021 se podría deber a diferencias en la composición de las muestras. Por ello, estimamos un primer modelo de regresión logística cuyo objetivo es obtener una medida del cambio neto, controlando por todas las características sociales y políticas de los entrevistados acerca de las cuales tenemos información en las dos encuestas. Pues bien, en este modelo 1, el coeficiente del año 2021 es negativo y estadísticamente significativo, lo cual indica que, incluso teniendo en cuenta las demás variables, la legitimidad de la democracia disminuyó durante la pandemia. Como sabemos, los coeficientes logísticos son de difícil interpretación. Por esto hemos calculado las probabilidades predichas de creer que la democracia es siempre el régimen preferible para los 2 años, manteniendo todas las demás variables en sus valores observados. Son 0,863 en 2019 y 0,776 en el año 2021. La diferencia, 0,087, es estadísticamente significativa. De este modo, podemos decir que el descenso neto del apoyo a la democracia como mejor forma de gobierno es de 9 puntos porcentuales, un poco mayor de lo que observábamos en términos brutos. El descenso en el apoyo a la democracia varía en distintos grupos. En el modelo 2, mediante la introducción de interacciones entre el año y las demás variables, se comprueba si el cambio observado es homogéneo o está localizado en determinados grupos sociales y perfiles ideológicos. A partir de ese modelo se han calculado las probabilidades predichas medias del valor 1 de la variable dependiente para cada categoría y año, y a partir de ellas el efecto marginal medio del año para cada categoría, con las demás variables en sus valores observados. Durante la pandemia, se produce un descenso estadísticamente significativo en todos los grupos de edad, salvo en el de mayor edad, que es muy acusado en el segmento de 18 a 24 años, cuya preferencia por la democracia cae 30 puntos. El descenso es de unos 13 puntos para las personas de entre 25 y 34 años y para aquellas de entre 35 y 49 años, y de alrededor de 5 puntos para los de 50 a 64 años.
El resultado de estos cambios desiguales es que en el 2021 aparece una clara relación positiva entre edad y legitimidad de la democracia, con probabilidades que varían entre 0,52 para el grupo más joven y 0,84 en el de mayor edad. En el año 2019, el nivel educativo permitía discriminar 3 segmentos con niveles crecientes de legitimidad de la democracia. En un extremo, las personas sin estudios terminados o con estudios primarios, en el otro, los titulados universitarios, y en una situación intermedia, quienes tienen educación secundaria o formación profesional. Esta pauta se mantiene e incluso se acentúa en 2021, debido a una tendencia casi generalizada a la disminución de la deseabilidad atribuida al régimen democrático, de la que solamente se separan los graduados de formación profesional superior que no experimentan cambio alguno. Es un poco más intensa en los que tienen niveles, en los dos grupos con niveles de estudios inferiores, y esto hace que las diferencias entre categorías sean algo mayores en 2021 que en 2019. Teniendo en cuenta conjuntamente la situación de actividad y la ocupación, a grandes rasgos, en el transcurso de la pandemia, la legitimidad de la democracia disminuye de modo estadísticamente significativo en casi todos los grupos, con intensidad mayor en las categorías que partían de niveles más altos de legitimidad, excepto los profesionales y sobre todo los estudiantes que no experimentan variación, y menor intensidad en quienes tenían inicialmente una preferencia menos acentuada por la democracia. El resultado es una cierta igualación entre grupos en niveles más bajos de legitimidad, de la que solamente quedan exceptuados los estudiantes, con el máximo apoyo, y quienes se dedican a las tareas domésticas, con el más bajo. Por clase social subjetiva se observa que todas las personas cambian más o menos por igual, salvo la clase baja o pobre y las personas para las cuales no disponemos de información que apenas reducen su apoyo a la democracia. Como estos dos grupos eran los que en 2019 manifestaban una preferencia menos marcada por un régimen democrático, el resultado es la casi completa desaparición de las diferencias preexistentes. Con la pandemia se producen cambios bastante diversos en cuanto a la autoubicación ideológica. Se producen descensos particularmente notables en los que se sitúan en la extrema derecha y también en los no posicionados. También cae de manera apreciable el apoyo incondicional a la democracia entre a quienes se sitúan en el centro y en la derecha. El resultado de estos cambios es que, a grandes rasgos, tras la tercera ola de la pandemia hay 3 bloques diferenciados: el de la izquierda, con máxima legitimidad, el formado por el centro, centro-derecha y derecha, con niveles intermedios, y el que aglutina a la extrema derecha y los no posicionados, con mínima legitimidad. En función del voto, se observa que el cambio ha sido bastante homogéneo, con solo 2 excepciones, los votantes de Vox y los abstencionistas. Los grupos cuyo apoyo a la democracia eran más bajo, ambos grupos eran los que mostraban un apoyo a la democracia más bajo en 2019. Los primeros no han cambiado significativamente, mientras que los abstencionistas han reducido su preferencia incondicional por la democracia en mayor medida que las demás categorías. Conclusiones. En una primera aproximación hemos encontrado que entre noviembre de 2019 y febrero de 2021 el porcentaje de españoles que consideraban que la democracia es el régimen preferible disminuyó en 7 puntos. Teniendo en cuenta como variables de control todas las características políticas y sociales de los entrevistados sobre las que proporcionan información las encuestas que hemos utilizado, el resultado es una disminución neta de 9 puntos porcentuales. Hemos descrito detalladamente los cambios en las actitudes de distintos grupos. Hay una tendencia descendente bastante generalizada, pero hemos podido identificar algunas categorías sociales y políticas cuya adhesión incondicional a la democracia parece haber sufrido una mayor erosión. Son las personas de menos de 50 años, y muy especialmente las de menos de 25, los que no tienen estudios terminados o terminaron solo primaria o secundaria inferior, los agricultores, los pensionistas y las personas dedicadas al trabajo domésticos, quienes se sitúan en la extrema derecha o no se posicionan en la escala ideológica y quienes se abstuvieron en las elecciones de noviembre de 2019. Estos cambios han generado una distribución más polarizada en términos de ideología, nivel de estudios y sobre todo edad. Por el contrario, se han atenuado ligeramente las diferencias en función de la ocupación, la relación con la actividad. En síntesis, hemos podido concluir que la legitimidad de la democracia ha sufrido una disminución global neta de unos 9 puntos durante la pandemia, con caídas más intensas en algunos grupos, sobre todo en los jóvenes, y se ha producido una mayor polarización de las actitudes en función de la edad,
el nivel de estudios y la ideología. Muchas gracias por su atención.